Buenas noches. El nombre del artículo que nosotros elegimos es Modelo descriptivo de restauración ecológica en zonas afectadas por incendios forestales e invasión de retamo espinoso en los cerros orientales de Bogotá. En Bogotá durante 1997 y 2017 se afectaron cerca de 3.376 hectáreas. El 2016 fue el año con más incidencia, se quemaron aproximadamente 377 hectáreas. Es muy importante tener en cuenta que en Bogotá se le considera incendio forestal a quemas mayores a 0.5 hectáreas. Gran parte de los ecosistemas se encuentran localizados sobre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, mejor conocida como los Cerros Orientales de Bogotá. Estos cerros son considerados el corredor ecológico más importante de la región, con 14.116 hectáreas, donde nacen más de 130 fuentes hídricas y en donde el 64% del área total de la reserva es ocupada por especies nativas. Asociados se encuentran bosques primarios y secundarios ubicados entre los 2.300 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, con un alrededor de 49 hectáreas. Entonces podemos encontrar área de matorrales y rastrojos que tiene una cobertura de 698 hectáreas, área de vegetación arbustiva de páramo por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con un área de alrededor de 1.923 hectáreas. Los cerros orientales han estado expuestos históricamente a su ocupación e intervención principalmente por procesos agrícolas y ganaderos, producción de carbón vegetal, explotación de materiales de cantera y procesos de urbanización. Bueno, buenas noches. En este artículo, material y métodos, se realizaron un modelo conceptual de restauración ecológica en escenarios de incendios forestales, invasión de especies exóticas, invasoras del bosque alto andino, más conocido como cerros orientales en Bogotá. Se tuvo en cuenta una teoría de sistemas. También para este método se usó el lenguaje energético ODUN para mostrar los componentes del ecosistema para las variables dependientes e independientes. Bueno, como dijimos, hay unas variables independientes. Bueno, la construcción de este modelo surgió variables que fueran libremente controlables como la vegetación y accesibles como la comunidad y las instituciones gubernamentales. Estas representan cambios en escenarios posibles para restablecer las acciones dentro de la gestión institucional con la mitigación y gestión de riesgo para la integración comunitaria. Bueno, en la parte de la cobertura de esta variable dependiente está la parte de la vegetación. Las coberturas principales son la principal como causa para que se produzca el incendio más fuerte y que se repliegue durante puede ser días y hasta hectáreas. Bueno, la parte social. La comunidad aledaña a los cerros orientales es considerada la variable social más importante. Esto puede ser la más influyente a la generación de eventos de fuego, por ejemplo, fuegos antropogénicos. También los fuegos, también porque allá se practica mucha ganadería y por descuido de basuras o fogatas, ampliación de fronteras. Esto hace que los incendios ocurran con más frecuencia en los cerros orientales de Bogotá. En el institucional, el conjunto de actores más representativos en temas de incendios forestales es la Comisión Distrital de Mitigación y Prevención de Incendios Forestales. Existe en la Directiva Distrital desde el 2005 y es conformada por la Unidad Administrativa Especial de Bomberos de Bogotá, el Instituto Distrital en la Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Jardín Botánico, y José Celestino Muitis. Estas delegaciones desarrollan las actividades conjuntas que permiten las puestas en marcha a planes de acciones de mitigación de los incendios, y también el Jardín Botánico vela por la conservación y recuperación de ecosistemas afectados por incendios. También manejan un banco de semillas, estas dos instituciones. Qué pena, las variables independientes. Estas variables son aquellas que varían a lo largo de los cerros orientales. Entre ellas se encuentra la meteorología, la atmósfera, que se encarga de reaccionar causando la inflamabilidad, la combustibilidad y la sostenibilidad de combustibles y su topografía. Qué pena, y me salté unas diapositivas, pero era lo que les estaba hablando antes, pues de las variables dependientes, que son la vegetación, lo social y lo institucional. Ya pasamos a la parte de resultados. Bueno, este modelo se hizo este trabajo, este artículo tenía 3 modelos para determinar bien lo de los incendios forestales. Bueno, el modelo de afectación del bosque andino por incendios forestales y rétamo espinoso. El componente de vegetación juega un papel primordial para la generación y propagación de fuego, la cobertura del bosque alto andino y las especies exóticas, plantaciones y rétamo, que el rétamo es la principal especie exótica que afecta los cerros orientales de la capital. Dado que aporta gran cantidad de material maderable, troncos, raíces, compuestos fenólicos y resinas, y no maderables como corteza, ramas, hojarasca y necromasa. Acuérdense que la necromasa es toda la materia orgánica muerta, se puede decir en pocas palabras, o la materia muerta, se puede decir más técnico, porque la materia orgánica. Pero aún así es complejo. Que más influye en la producción de combustibilidad es pues el rétamo espinoso, como lo había dicho, esta especie. Esto suma al poder calorífico de la biomasa de la especie, la velocidad de propagación y los aceites contenidos en sus semillas y ramas, que logran perfecto un conjunto de ignición. Entre las consecuencias de un evento en zonas están alteraciones de generación de bienes y servicios del ecosistema por pérdida de especies vegetales asociadas a la afectación en los tejidos vegetales, la composición fisiológica y el deterioro de las propiedades de la madera, el incremento de plagas y enfermedades y los cambios en la asociación vegetal. Bueno, les paso la diapositiva. Bueno, el rétamo, como lo había explicado, esta es la planta que es invasora y que tiene las propiedades, como lo había dicho, que genera más combustión más rápida en los cerros orientales. Bueno, en los cerros. Bueno, este es el modelo transicional de restauración ecológica del bosque alto andino. La implementación de los procesos de restauración inicia con el diagnóstico de la situación del ecosistema degradado, la definición del ecosistema de referencia y el plan de restauración a seguir para el caso de disturbios como el fuego y la invasión de especies. La evaluación del seguimiento de los procesos deben contar con estrategias como el manejo integral de suelos, la recuperación de fauna y coberturas vegetales, donde sea controlada y eliminada la vegetación pirófila, como el rétamo espinoso.
Asimismo, un manejo sobre la necromasa en el suelo proveniente de las plantaciones forestales pueden realizarse mediante acciones silviculturales que logren la disminución de la cantidad de combustible disponible en el ecosistema por el rétamo espinoso. Para promover la implantación de acciones de restauración ecológica, se planteó este modelo para, mediante la introducción de especies nativas, permitirá su desarrollo y adaptación que servirá de conectividad entre coberturas, logrando el control del área cubierta con especies exóticas. Asimismo, los procesos de propagación de especies mediante la evaluación del banco de semillas permitirán la regeneración secundaria del bosque. Ya, como ya les había dicho, maneja el jardín botánico este banco de semillas de la cobertura nativa de los cerros. Entonces se busca implantar especies nativas para eliminar, por ejemplo, esta especie o así controlarla. Bueno, este es el modelo, este es el Leudum, el que mencionaba al principio. Estos esquemas. Bueno, y tenemos el tercer modelo de este artículo, que es el modelo de restauración ecológica del bosque alto andino. El tercer modelo presenta el escenario ideal a la restauración ecológica en el bosque alto andino. Consiste en el restablecimiento de los disturbios de la cobertura vegetal en términos de estructura y composición, luego de la implementación de la estrategia para la recuperación del suelo y la incorporación de vegetación nativa, que permitirá la disponibilidad de nutrientes en el suelo con las proporciones adecuadas para las etapas de sucesión ecológica. Para más detalles sobre este modelo conceptual, lo podemos mirar en esta figura 5. Qué pena, esta es la figura 5, no les había dicho de las figuras anteriores. Bueno, las especies nativas reintroducidas proporcionan conectividad entre otras coberturas, llevando a cabo los procesos de competencia interespecífica con el rétamo y las plantaciones forestales, al fin de controlar su crecimiento y distribución. Esto permite generar espacios para la fauna como los hábitats, que permiten continuar con los procesos de dispersión y propagación y regeneración natural del banco de semillas deseadas a partir de la riqueza de especies reintroducidas. Bueno, compañeros, sigue otra compañera. Lo primero que entra en discusión es el modelo de afectación de bosque alto andino por incendios forestales y retamo espinoso. Particularmente en este modelo hay mayor influencia de las variables atmosféricas por los efectos de la combustión, principalmente la emisión de gases CO2. Bueno, los incendios pueden determinarse por ciertas características de variables meteorológicas como periodos largos de sequía, altas temperaturas del aire y baja humedad, y a esto sumado a una alta radiación como la que se encuentra en una ciudad como Bogotá y fuertes vientos en el área de los cerros orientales. En la variable de vegetación, el retamo espinoso es un factor que influye bastante, pues posee un banco de semilla germinable y perdurable en el suelo, y pues este, después de un disturbio de fuego a pocas semanas, se expresa siendo una especie exitosa por sus características pirogénicas. Debido a esto, pues es causante de la pérdida de diversidad florística nativa de esta área. Este modelo pues deja en evidencia la forma en que los diferentes componentes podrían alterarse por acciones antrópicas y se presentan en mayor proporción en la interfaz urbano-forestal, como puede ser la limpieza de pastizales, cultivos y áreas con retamo espinoso. Lo segundo que entra a discusión es el modelo transicional de restauración ecológica en bosque alto andino. Se debe iniciar con el diagnóstico de la situación del ecosistema afectado, la definición del ecosistema de referencia
y el plan de restauración, donde se denotará el objetivo y las estrategias para restablecer la dinámica del ecosistema. Una de las primeras estrategias es el control de especies invasoras. Para ello se realiza la remoción física del retamo espinoso, para lo cual se debe seguir un protocolo de bioseguridad que evite la dispersión de semillas de la planta. Posterior a esto se realiza la eliminación de los residuos vegetales, para lo cual existen varias técnicas como la incineración, que genera pues un material pulverizado que se puede utilizar para producir compost. Como segunda estrategia se requiere la recuperación del suelo desprotegido por la modificación de los ciclos de nutrientes. Para ello se realizó la introducción de especies nativas, proporcionando conectividad con otras coberturas. Esto lleva a cabo procesos de competencia interespecífica con el rétamo y las plantaciones forestales a fin de controlar su crecimiento y distribución. Esto permite generar espacios para la fauna como hábitats que permiten continuar con los procesos de dispersión, propagación de especies, así como también propiciar la sucesión natural y la generación de bancos de semillas tanto de especies reintroducidas como de aquellas que hayan logrado sobrevivir al fuego. Lo tercero que entra en discusión es el modelo de restauración ecológica en bosque alto andino. El modelo final de restauración ecológica en bosque alto andino presenta los componentes de sistema normalizados, es decir, que se cuenta con un área de ecotono entre vegetación cerrada de la media montaña y la abierta de la parte alta con especies nativas. Entidades como el Jardín Botánico de Bogotá han logrado desarrollar estrategias que permiten la restauración en zonas de bosque alto andino, realizando el seguimiento a los procesos de restauración ecológica mediante el manejo adaptativo que les permite asegurar que el ecosistema está en camino a la trayectoria pues deseada. Ya para concluir, el modelo de afectación de bosque altandino por incendios forestales y retamo espinoso muestra cómo es la afectación general del ecosistema. Los componentes usados en el sistema vinculan variables meteorológicas, atmosféricas y topográficas que pueden ayudar a la elaboración de planes de contingencia, aún más cuando se logren establecer valores cuantitativos para cada una de las variables que se presentaron, ¿no? Pues son determinantes en la susceptibilidad de los ecosistemas, específicamente cuando llega la temporada del fenómeno del Niño y los periodos de sequía. En el modelo transicional de restauración ecológica en bosque alto andino se presentan las acciones que deberían realizarse para la mitigación del ecosistema alterado, donde la implementación de la restauración ecológica logra minimizar los daños ocasionados al ecosistema por causa del fuego y las especies invasoras. Asimismo, pues las gestiones para la sustitución de coberturas vegetales deben enfocarse en implementar técnicas para el control de la necromasa en las plantaciones mediante el mejoramiento de las medidas determinadas por las entidades distritales en torno a los incendios forestales y la selección de especies nativas adecuadas. Y ya como última conclusión, pues el modelo conceptual de restauración ecológica en bosque alto andino de los cerros orientales de Bogotá presenta un entorno libre de fuego donde las acciones continuas de manejo adaptativo lograrán una trazabilidad de las funciones del ecosistema. Bueno, como soluciones alternativas tenemos el retamo espinoso, como podemos evidenciar, es un factor de mayor influencia, debido a que es uno de los principales combustibles para los incendios, ya que cuentan con grandes materiales maderables. Esto sumado al poder calorífico de las biomasas de estas especies, la velocidad de propagación y de los aceites contenidos en sus semillas y ramas logran un perfecto conjunto de inhibición. Entonces para lo cual se proponen las siguientes soluciones. Bueno, como primera solución tenemos la remoción de la planta, que sería llevando a cabo un protocolo de bioseguridad y un proceso que evite la dispersión de la semilla. Esto posteriormente sería la eliminación de los residuos vegetales, que podrían ser por incineración y la bioestructuración, estas dos generan material pulverizado que puede ser utilizado para
la producción de compost. Bueno, sus recomendaciones serían 4. La primera sería quitar como la parte de la flor y el fruto con una tijera de poda. Segundo sería cortar el tronco principal dejando un tocón que permite identificar dónde está pues su sistema radicular. Como tercera sería quitar la raíz. Y la cuarta sería el control de los rebrotes por la exploración de la semilla, pues se debe realizar cada 6 meses durante 4 a 5 años para evitar que la planta vuelva a nacer en el mismo punto. Bueno, como siguiente alternativa tenemos pues la recuperación de los suelos desprotegidos modificados por los ciclos de los nutrientes. Entonces pues esta es una estrategia de recuperación del suelo que pues permite la disponibilidad de nutrientes en proporciones adecuadas. Esto pues para favorecer la sucesión ecológica e incorporación de las especies. Bueno, entonces pues esto en pocas palabras es la introducción de especies nativas que proporcionan conectividad con distintas coberturas. Entonces esto genera una competencia interespecífica con el retamo y las plantaciones forestales. Entonces esto es con el fin de controlar pues su crecimiento y pues su distribución en esa zona. Otra de las propuestas para la solución de estas problemáticas es fortalecer las normativas, puesto que es importante acciones correctivas a favor de la prevención y mitigación de estos riesgos como lo son los incendios forestales, como lo podemos contemplar en la Ley 599 de 2000, que establece penas de privación de la libertad y multas económicas a quien determine culpable por causar un incendio forestal. De la misma forma, la Ley 1333 del 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental ejercido por las autoridades ambientales. Con respecto a las utilidades del fuego para algunos procesos productivos, se debe resaltar la Ley 102 del 2014, por el medio cual se regula el uso y el manejo del fuego, en el cual es importante hacer énfasis en el artículo 2, que hace referencia al ámbito de aplicación, que la ley se explica en las acciones y operaciones de prevención, uso y manejo del fuego a nivel urbano y rural, zonas forestales, bosques nativos, áreas naturales, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales, y en áreas donde las estructuras y construcciones se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. Asimismo, los fuegos planificados que se dejan arder bajo condiciones ambientales previamente establecidos. Es importante que la comunidad sea partícipe en la prevención de incendios forestales, por lo cual es obligación como ciudadano la denuncia de acciones irresponsables, por el cual los acobija el artículo 4 de la presente ley, que es la denuncia, que nos dice que toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún hecho que produzca una situación no controlada por el mal uso del fuego deberá, frente a los efectos de la presente ley, estar obligada a formular de inmediato la denuncia ante las autoridades más cercanas.